Bueno, pues vamos a continuar esta hermosa charla entonces con Luis Contreras Jara. Está aquí Luis con nosotros. He visto que está conectado. Pues eh, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted cómo está, Luis? Bastante bien. Bueno, en realidad he estado muy resfriado. eh, Se Ah, me debe notar incluso en el color de la cara que estoy todavía congestionado y en fin. Pero estoy ya de regreso de lo más intenso. Pero muy bien, siempre animado, ciertamente. Y esto muy me bien. anima mucho más. Tenía mucha ilusión de estar hoy día con ustedes, escuchar. Lamentablemente tuve unos problemas iniciales para poderme conectar. Estaba ya A ver. bastante angustiado porque no podía hacerlo. Sin embargo, lo conseguí pronto. Bueno, porque creo que hay gente que me dijo que también tenía problemas para conectarse, pero no entiendo cuál problema puede ser, de dónde viene este problema. Puede ser que incluso sean torpezas mías personales, Ah, falta de tino para, no sé, para manejarme en esto. Yo soy un poquito jurásico también, entonces ah, eh, bueno. es probable que no tenga muchas competencias frente a la tecnología. Es probable que sea mi responsabilidad, no la de nadie. Bueno, lo bueno es que se resolvió a tiempo, ¿no? Porque si no hubiera estado... Así es. Bien, pues el segundo invitado que tenemos el honor de escuchar ahora es el poeta chileno Luis Contreras Jara. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Es un honor también por el poder escucharle y que nos hable de su experiencia como poeta en la cárcel. Usted es profesor en la ciudad de Chillán, pero también es escritor, es poeta y también actor, porque para contar la anécdota al público, pues yo conocí su existencia a través de una película de una directora chilena que se llama Pamela Varela, una película en la que usted salió como actor y contó una anécdota sobre la cárcel. Y fue así como empezó nuestra comunicación. Usted pues conoció la cárcel muy joven porque fue arrestado cuando tenía 21 años. Fue arrestado el mismo día del golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973. Se quedó en la cárcel de Chillán hasta su salida en 1974 y fue encarcelado una segunda vez en 1975, esta vez en la cárcel de Bulnes. En su expediente, el motivo del arresto era por haber sido dirigente estudiantil. Hay que decir que hasta el verano que precedió su arresto, usted había también sido subdelegado regional del gobierno de Allende. Bien, entonces la primera pregunta que, que le haría es que algo que no me quedó claro y simplemente es una precisión, al final, en total, ¿cuánto tiempo se quedó en la cárcel si añadimos la primera vez y la segunda vez? ¿Me podría precisar esto? Porque no tengo la cifra. Sí, muchas gracias. Bueno, yo también he olvidado algunas precisiones Ah, eh, con más claridad. Pero a ver, quiero hacer primero una colaboración a la verdad. Yo Me llevaron a la cárcel cuando tenía 19 años, no 21. Eh, perdón, calculé mal. Ujú. pero bueno, son datos nada más. Eh, Cumplí 20 años cuando estaba preso. Eh, Así fue. La acusación, digamos, el motivo de la detención fue no por haber sido subdelegado del gobierno.
esa fue una excusa, como digamos, para simplificar un poco. La verdad es que a mí se me acusó de otras cosas, de formar parte de planes, de exterminio masivo de adversarios políticos, de haber estado preparando aquel día una resistencia contra la dictadura que se iniciaba el 11 de septiembre. Por eso caí prisionero y acusado también de ser un extremista altamente peligroso, así calificado, y un formador de guerrillas urbanas y rurales. Cuestión que a lo mejor a mí me puede hacer un tremendo honor aquello, sin embargo, ni siquiera un paso de eso, ¿no? Esa fue, digamos, una acusación que pretendía ciertamente inculparme de cosas graves y finalmente quizás terminar conmigo de una manera distinta. Afortunadamente, no fue así, pude sobrevivir a aquello. Ahora, estuve en total un año y medio como prisionero en esas dos ocasiones que usted menciona. Y eso no considerando, por ejemplo, algunos momentos y muy frecuentes momentos en que era detenido por un par de días, por una noche, eso era bastante frecuente, que para mí ya formaba parte de la normalidad. Yo salía a la calle y pronto ya estaba en la comisaría esperando qué iba a pasar conmigo. Así es que fue un año y medio, en realidad es aproximadamente un año y medio lo que allí. Yo podía yo sacar las cuentas de aquello, volver sobre el recuerdo. Claro. Hiciera falta, sin embargo, el tiempo, yo era bastante joven, así que un día más, un mes o una semana más o menos, no significa tanto. Claro, bueno. En la cárcel usted elaboró un poemario que tituló Desde el muro. Yo tengo la versión de la reedición del libro del 2019 que tengo aquí, pero bueno, no sé si se ve así. Sí, Eh, pero bueno, hubo una primera edición que usted hizo en 1989 gracias a un premio que ganó que le permitió publicar su libro. ¿Nos podría contar un poco más en qué circunstancias ha elaborado este libro? Porque cuando hablamos la última vez, usted me contó que hasta la encuadernación del libro la hizo usted mismo, entonces nos podía hablar finalmente del nacimiento de este libro. muy bien. Creo que haber escrito este libro fue un acto de rebeldía, también un acto de desafío, eh, para ver cómo también yo me desquitaba vulnerando ciertos cuidados que existían allí en la cárcel. Porque yo tenía la frustración de que muchas de las cosas que escribí constantemente allí fueron luego rotas, fueron a depositarse en los retretes, por ahí, porque cuando se decía que había un allanamiento en un determinado sector, todos nos alarmábamos y quienes escribíamos ciertamente queríamos ocultar todo aquello y como no se podía, lo destruíamos. La memoria quiso guardar algunas cosas, sin embargo, fue mucho más fuerte el olvido también dentro de toda esa complejidad. Entonces yo perdí mucho y como otros compañeros también, perdieron muchas de las cosas escritas. Muchas de las cosas escritas, bastante más que el volumen mismo que he presentado. Entonces un día me dije a mí mismo, es que en realidad nunca llegaron a estas cosas y en algunas ocasiones ni siquiera fui revisado, se me recibió, no. Entonces dije, voy a escribir algo exclusivo para salvarlo, sacarlo, liberarlo y que me represente a mí allá afuera, ya sea en un estante, sea en el bolsillo de alguien. Y así fue que el libro pudo aparecer allí después fuera de la cárcel, con una gran suerte, puesto que, como había contado antes,
el capellán de la cárcel, que era un sacerdote bastante progresista y muy amigo nuestro en realidad, se lo llevó y lo mantuvo, lo salvó en el fondo. Sí. Pero perdí muchas cosas allí, posteriores también a la creación del libro. No le estoy escuchando, ¿eh? Ay, perdón, perdón, es que había cortado el sonido para dejarlo hablar. Yo aquí veo que no tengo imagen. Es Yo así lo como veo muy personal, bien. ¿no? Yo ¿Cómo? no me veo. Ah, no, no se ve. No, a usted la veo, sin embargo, así que Sí, no, pero a no. usted lo veo muy bien. O sea, Bien, bueno. no sé de, a lo mejor no sé, viene de su Está cubierto computadora. acá, donde dice ver opciones, está compartida la pantalla aquí. Bueno, pero Sí, es lo de menos. bueno, Es sí. es lo que hablemos y no lo que veamos en realidad. Es que yo le veo muy bien y le escucho muy bien. Para Muy mí bien. todo Bueno, está eso me bien. interesa, que nos escuchemos bien. Muy bien. Sí, justamente cuando hablamos la otra vez, usted me contó de que ese señor, ese capellán, pues había recuperado el manuscrito, lo dejó en su casa y usted cuando salió lo recuperó intacto. Entonces, ¿cómo fue eso? A ver, bueno, se lo encargué sacarlo. Le dije, aquí tengo algo que necesitaría que estuviese fuera de acá para poderlo tener después. O que fue un testimonio de esa pasada por allí, que quedara algo aquí registrado. Él me dijo con mucho gusto y se lo llevó entre sus cosas, porque a él no lo registraban, ya lo conocían, tenían cierta desconfianza ciertamente porque era muy relacionado con nosotros, pero no lo registraban, le tenían ese respeto y no pudo sacarlo. Ujú. Cuando yo salí de la prisión, fui a visitarlo en algunos momentos, a conversar de otras cosas, también a contar algunos peligros por los que pasaba para que entonces el clero por ahí reaccionara a través del obispo, en fin, o del peso de la iglesia como institución para resguardarme. Y pronto cuando quise ir sobre el libro, fui allá al cabo de algunos meses largos y me dicen, no, está el cura acá, él está en Bélgica haciendo el doctorado como psicólogo. Eh, y uno de los ayudantes de ahí me dijo, al preguntarle yo, ¿y por qué está allá? Es que fue a hacer un doctorado. Usted sabe, me dijo que algunos sacerdotes caen en ese intelectualismo crónico que los saca de su camino sacerdotal, olvidan el sacerdocio y se dedican a otras cosas. Ciertamente no hablé más con él porque entendí que era bastante contrario a eso y era un muy buen aliado también del nuevo sistema. Por Ujú. lo tanto, bueno, perdí el libro, pensé. Yo no sé cuándo va a volver, en ese tiempo no teníamos la forma de comunicarnos que hoy día hay. Entonces, esperé pacientemente alguna vez poderlo ver. Y claro, cuando eso ocurrió, él lo tenía en el mismo estante guardado, lo habían leído por ahí en algunos almuerzos con los demás curas. El libro había circulado, era en el fondo un objeto de libertad que se desplazaba y se podía ver, conversar sobre él y tener presente lo que estaba sucediéndole a los presos políticos en Chile. Sí, justamente su libro es muy impactante y muy conmovedor porque es un libro en el que finalmente todo es muy sugerido, o sea, aunque utilice la primera persona, su poemario, los poemas que están ahí, finalmente a veces hay pocas palabras, pero son muy impactantes y pueden significar mucho sin que entremos en detalles sórdidos o dolorosos. Y es una escritura entonces que a mí me ha llamado mucho la atención, que me hizo pensar, como le había contado la otra vez, en la poesía del poeta Marco Sama, sobre el cual trabajo.
Y lo que es interesante en este poemario también es la relación entre la palabra y la página, y en particular todo el espacio blanco que rodea la palabra, porque a veces las palabras están como bloqueadas en la página y me daba la impresión de que se veía aquí su propia situación. No sé si es una interpretación mía o si en realidad es algo fortuito o algo de la edición, pero quería saber si había pensado en eso o si simplemente es interpretación mía. No, no, no es una interpretación errada, es precisamente así. El hecho de escribir de una manera casi caligráfica, Ujú. eh, casi geométrica en algún sentido, también se relaciona con el estado en que uno se encontraba, aquellos quiebres, aquellos Claro. silencios forzosos o aquellas sugerencias que también pueden significar una línea de puntos suspensivos, por ejemplo, para que el propio lector vea lo que no se está diciendo, pero que sí se está insinuando. Esos son recursos que yo empleé al momento de escribir el libro. Y claro, está escrito con las manos. No sé si lo ven. Ah, muy bien. También Es el manuscrito, entonces. este es el manuscrito, claro. Esas son las páginas eh, escritas allí, porque son efectivamente estas las hojas que se escribieron allí en la cárcel. Y este es el diseño de una portada que le hice allí también. Tiene una contraportada con una palomita, un rayo que viene ahí con una flor al lado. Entonces, claro, está eso que usted observa, en donde el espacio está significando bastante, está Claro. significando bastante. Y hay una relación entre el texto y el espacio en el que está escrito, que, claro, es un paralenguaje que los que saben interpretar, en el caso suyo, que muy lúcidamente ha podido entender que se trata precisamente de eso. ¿Puede tener eso también alguna relación, puede ser, con la vanguardia, con las vanguardias y con Claro. aquellas cosas que hizo Apollinaire, por ejemplo, mucho antes, el hecho de haber leído, porque yo conocí a Vallejo, por ejemplo, a César Vallejo del Perú, lo conocí en la prisión, leí ahí Los Heraldos Negros, después fue Trilce, eh, algunos poemas de poemas humanos, España aparta de mí este cáliz, en fin, pero sueltos eso ya. Libros que finalmente me los arrebataron y los rompieron. Seguramente alguien sabía que, bueno, Vallejo había sido también preso, de hecho había estado preso en Perú, acusado de una cosa que no había hecho en realidad. Entonces también, bueno, a lo mejor hay una influencia de esas lecturas, porque Vallejo también emplea ciertas cosas, palabras al revés, por ejemplo, cuando dice estruendo mudo, por ejemplo, habla y coloca Odomoneuste, no sé cómo, no sé decirlo, pero también eso lo había hecho Huidobro cuando crea la palabra eterfinifrete, por ejemplo, que al revés dice exactamente eterfinifrete, que significa una cosa, tiene el lexema de base de la palabra eternidad o eterno, tiene a continuación el lexema de la palabra finito o fin, una cosa eterna pero que tiene fin, y un despectivo que termina en ete. Son genialidades de él. Y que de alguna manera influenciaron en mí eso, a lo mejor de escribir cosas así eh, que pudieran sugerir algunos estados, sobre todo estados de ánimo. Ujú. Estados de ánimo. Manuel hace poco mencionaba a Sísifo, no sé qué era, no lo escuché muy bien aquello, pero yo también tengo un libro escrito y no lo he revisado, algún día lo publicaré, que se llama Las heridas de Sísifo, en donde también uno se considera una especie de actor de esa labor inútil, ¿no? De eso de ir construyendo algo, de ir levantando aquella roca, y que luego eso se viene abajo y es la eternidad la que tiene ese ejercicio para siempre. En el fondo estamos condenados a eso de crear, construir y que eso también después se destruya.
Entonces las heridas de Sísifo son en el fondo también esa expresión o esa manifestación, el símbolo o el signo de aquello que padecimos los de la juventud de ese tiempo. Estábamos construyendo una sociedad distinta, estábamos haciendo una sociedad de hombres diferentes, un pensamiento humanista, el cultivo de la generosidad, la buena relación humana, una civilización distinta. Y claro, y eso se viene abajo en plena juventud. Entonces cae el sueño. Luego tienes una novia que tiene que irse a una embajada para irse definitivamente fuera del país y no verla nunca más. Ese es otro momento del Sísifo, condenado a las cosas inútiles. Y por ahí en alguno de mis poemas digo que soy el príncipe de los paraísos abandonados, eh, el perseguidor de cosas que nunca va a alcanzar. Esos son poemas posteriores que dicen aquellas cosas en realidad. Pero este poema posterior que menciona, cuando lo escribió, pues tenía en mente su experiencia carcelaria o era para abordar otro tema. ¿Es algo que ella Era, vuelve a aparecer siempre o no? no, 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 no. Lo que ocurre es que, a ver, siento que al escribir un libro en la cárcel, a escribir poesía en la cárcel, es una forma de liberarse de la cárcel. Ujú. Es decir, salir con algo que es lo único que uno puede hacer, más allá de la imaginación, ciertamente, que la imaginación también es bastante libre allí dentro, aunque estemos prisioneros. Un libro o un poema escrito allí también es la expresión de esa libertad. Luego, cuando uno sale, tiene un panorama mucho mayor de expresión, tiene un panorama mucho más grande, más amplio para realizar cosas y confirmarse en una actitud creativa en el mundo, entre los demás hombres o mujeres. Entonces, claro, no viví y ni vivo tampoco mi vida, mi experiencia vital con una, digamos, vuelto o influenciado por aquel trauma en la cárcel. No, no he sacado de eso un provecho, una ventaja, aunque nunca será provechoso ni ventajoso. Estás preso y después con ese trauma atrás de uno, pero ciertamente eh, ya podía hacer otras cosas aparte de escribir. Podría conspirar. Bien, creo que a los pocos días de estar en libertad me construí una especie de aparatito para imprimir papeles, muy elemental, muy rudimentario, un Zipling le llamábamos, y una especie de mimeógrafo muy artesanal que lo hice con, eh, con el género de una enagua vieja que mi madre había ya abandonado, para filtrar por ahí la tinta y hacer los dibujos y las letras. Bueno, tenía esa otra manera también de expresarme con la palabra escrita, que se fue desprendiendo poco a poco hasta tenerme, digamos, en actitudes mucho más audaces y más relacionadas con el mundo, por ejemplo, inculcar en trabajadores forestales de la zona el derecho a la sindicalización, el derecho a rebelarse, el derecho a tener una actitud crítica frente a la realidad, el derecho a educarse, porque también seguí con el tema de, de la alfabetización de trabajadores analfabetos. En ese tiempo había un analfabetismo notable todavía. Entonces, hacíamos todas aquellas cosas, yo seguía haciéndolo. Entonces, el escribir no se remitió solo a la experiencia carcelaria. Pienso que eso sería, si lo hiciese, sería un abuso, sería a lo mejor el abandono de otras cosas importantes también. No, no traficaré nunca exclusivamente con esa experiencia. Ujú. No sé si entiende la idea. Sí, pero por ejemplo, la escritora que nos va a hablar después, Alicia Cosame, ella decía que la experiencia carcelaria era algo obsesivo que siempre volvía en sus libros de una manera u otra. Y entonces, ¿a usted le parece que no tanto o quizás no conscientemente no vuelve a aparecer ese tema, ¿no? Claro, no, no vuelve a aparecer el tema concretamente de la Completamente. cárcel, sigue estando el tema social.
sigue claro. estando presente la necesidad de un cambio de conducta política, y aquello se expresa en diferentes aspectos. Ujú, Y claro, sin duda, es probable que en lo íntimo, tal vez en aquella cuestión automática de la escritura, ujú, uno haga alusiones sin darse cuenta a ciertas situaciones que se parecen o que vienen desprendidas de esas experiencias. Pero ujú, ya no es sobre la experiencia de lo que uno habla, sino que es ujú, sobre la proyección en el mundo. O sea, yo salí de la cárcel bastante joven, por lo tanto, hubiese sido inexcusable que me hubiera quedado en mí mismo, en mi casa, refugiado, digamos, espantando los peligros de la muerte o de la persecución. Eh, Fue distinto. ujú. Y también me contó que en la cárcel estuvo también creando una revista con sus compañeros de la cárcel que se llama Muro. ¿Nos podría hablar un poco más de esta revista? Por supuesto, eh, hubo un momento bien avanzado ya el tiempo de la prisión, que los presos políticos no hacíamos nada. Estábamos simplemente presos, eh, y claro, lo único que hacíamos era pensar en la posibilidad de nuestras libertades o cómo enfrentar las torturas, cómo, por ejemplo, eh, no sé, cómo ponernos de acuerdo para todos, digamos, declarar ciertas cosas que no inculparan a nadie, en fin. Entonces, por cierto, un día llega una nueva autoridad a la cárcel, un hombre que tenía algún grado de humanidad, y que seguramente el estar ahí a cargo de esas responsabilidades era una especie también de exilio, bajo el estricto sentido del intraexilio, ¿no? Como una forma de castigo lo llevaron, pero él creó los talleres de trabajo, entonces se empezaron ahí a desplegar muchas actividades artesanales, había gente que esculpía, otros que arreglaban zapatos, otros que hacían pelotas de fútbol, etcétera. Y nosotros, que no teníamos gracia para nada, con unos compañeros decidimos escribir, ya habíamos escrito, teníamos esa cosa que nos juntaba todos los días. Entonces dijimos, ¿nosotros qué podemos hacer? Eh, Mira, hagamos una revista lo más inocente, lo más cándida posible, Ujú, pero que sin embargo diga algo, y hacemos como que serán nuestros productos para comprar cigarrillos, manzanas y frutas, para vendérselas a las visitas que llegaban después. Entonces nos juntamos, éramos 4 que escribíamos, más uno que nos colaboraba, que era amigo nuestro, un chico delicado, hijo de papá, digamos, que venía de un estrato social alto, se había un poco encandilado con estas ideas nuevas, pero que después resultó regresando a su verdadera naturaleza. Una vez que estuvo en libertad, apareció en la familia, lo volvió a su centro, al cual él perteneció siempre. Bueno, pero fue allí una persona muy importante para nosotros, muy importante. Entonces ahí escribimos esa revista que se llamó Muro. Cada uno escribía con su puño y letra su texto tantas veces como ejemplares de la revista necesitáramos, de manera que a veces escribíamos 30 veces sobre la misma historia, digamos, que casi ujú. nos aburría, porque cada cual con su puño y letra lo escribía. Entonces, claro, aprovechamos ahí de contrabandear algunas ideas, algunas sugerencias, algunas cosas. Recuerdo, por ejemplo, un escritor, Ramón Riquelme, que escribe allí un texto que nunca se me olvidó, porque cuando él quiso borrar eso de por ahí, porque el peligro de las, de los allanamientos, yo le dije, ese déjamelo y yo respondo por él si que me lo encuentra. Me gustó mucho porque, por lo que decía, algo decía, el, el ojo quiere penetrar el muro, nadie nos espera en la calle. El muerto es devorado por el gusano y nadie lo sabe.
Es un texto muy corto, muy breve, que uno lo puede guardar entre los dedos de la mano y lo salvé. Y después eso aparece publicado también en uno de los libros de Ramón Riquelme. Eso fue una cosa audaz, porque en realidad hablar de muerte y de que nadie sabe, eso está diciendo, bueno, aquí están sucediendo cosas, están matando gente y nadie sabe dónde van quedando, dónde los tiran, dónde los entierran o dónde simplemente los dejan para que se descompongan. Entonces, claro, no era tan inocente lo que escribía, Claro. no era tan inocente. Tenía sus claves, que las entendíamos nosotros, y también parte de quienes las recibían, les decíamos les dábamos ciertas orientaciones para la interpretación de los textos. Eso llegó a manos de la Cruz Roja Internacional, que hizo una visita un día, y encontramos muy apropiado poder entregarle la colección, que eran como 3 números, eh, para que ellos se lo llevaran. No sé qué suerte habrán tenido esas cosas, espero que estén por ahí. Eh, con eso un poco internacionalizamos el hecho de estar escribiendo y de estar presos. Nuestros nombres ya no eran tan exclusivos de allí, sino que también eran parte del universo, ¿no? Por ahí también nos podía servir en algún momento para defender nuestras vidas, para defendernos. Cuando uno está en prisión, si no lo saben los que están afuera, uno sigue todavía mucho más preso y mucho más Claro. incierto la vida, ¿no? También había una necesidad de difusión de lo que pasaba, de difusión. Eh, esa revista Muro. Yo estoy intentando encontrarla, encontrar al menos un ejemplar íntegro. Yo tengo por ahí unas hojas sueltas que han quedado después de mucho tiempo. La verdad es que después, con los cambios de casa, terremoto y todo aquello, esas cosas fueron quedando por ahí en los cajones, en las cajas, y se fueron perdiendo, la verdad, y a lo mejor uno nunca tomó verdadera razón de que eso podía tener algún valor. Era parte de nuestra cotidianidad, entonces lo dejábamos, así como uno deja cualquier cosa por ahí y después ya no la puede recuperar. Yo lamento mucho que muchas de esas cosas se hayan perdido, incluso aquellas que nosotros mismos nos vimos obligados a romper, a destruir. Eh, Hoy día a lo mejor no lo haría, quizás, pero quién sabe, una circunstancia como aquella en ese momento nos obligaba a ocultar lo que escribíamos, ¿verdad? Duele un poco eso porque son testimonios que pueden servir para los demás, para Claro. que Y me contó que esta revista Muro continuó después de su salida, de su libertad, ¿no? un poco, no, lo que continuó fue otra cosa. Eh, sí, en cierta medida los actores fuimos casi los mismos, un Ujú. poco menos en realidad, pero ya la revista no se llamó Muro, se Ah, llamó Camino. Se Camino, llamó perdón. Camino continuó. Camino, claro, yo en el 77 fundé esa revista, manuscrita también. Ujú. El acceso a las máquinas para mecanografiar no existía por allí entonces, yo no tenía máquina de escribir. Entonces hice esa revista, creo que alcancé a hacer 2 números. Un día me pasó a ver un amigo arquitecto que le gustó y me pidió que él podía continuarla y haciéndola en su taller de arquitectura, en papel diamante y en fin. Eso se transformó finalmente en una revista que hasta el día, hace 4 meses atrás, que cuando muere Osvaldo, el arquitecto, ya la revista dejó de hacerse. Se hizo todo el tiempo, hasta el año pasado. Ujú. Se Hasta el año estuvo haciendo. pasado. Era un modo de comunicación. Ujú. Ahí escribíamos noticias, informaciones. Empezó siendo como una especie de reporte, después, y ahí dábamos cuenta de la situación de algunos escritores, comentábamos sobre lo que estaba sucediendo con tal o cual autor.
También Osvaldo escribía sobre la arquitectura, sobre el tratamiento que se le estaba dando a la arquitectura con el sistema, donde se cerraban lugares que habían sido levantados con otros fines, donde se alteraba la estética de ciertas construcciones y donde no se valoraba, por ejemplo, las pinturas murales que fueron muy prolíficas, muy prolíficos los pintores, los muralistas chilenos. Bueno, de todo eso dábamos cuenta y la revista se hizo como una especie de acordeón, ¿no? Se Sí, lo que me esperaba. mostró la otra vez, ¿no? Esta revista que me Y mostró. cabía, claro, y esa revista cabía entonces dentro de un, bueno, cabía dentro de una, cabía dentro de un sobre americano, ¿ves? Era esto Ujú. para el otro lado. Sí, para que se vea. ¿Ves? Esta es una de las. Entonces eso dentro de un sobre americano se metía como una carta cualquiera y salía por el mundo y era una forma de irnos relacionando, era una revista de comunicación que claro, pasó por algunos problemas también. Eh, Fue interceptado el correo en algunos lugares y tuvimos que responder de pronto por eso. Eh, Fue doloroso, pero salvamos la revista y se siguió haciendo. Mm. En dónde se hacía nunca se supo, ni nunca supo nadie, solo nosotros. Ah, sí, era un lugar Claro. secreto. Bueno, nadie decía Osvaldo es el que la diseña y la transcribe en su taller. Ujú. No sabían que de ahí salía. Sabían que él escribía allí, pero no dónde y quién era el autor de eso. Ujú. A Porque mí no no, firmaba, nadie firmaba con su nombre. todos firmábamos con su nombre, con nuestros nombres, pero que no podían encontrar nada. Si iban al taller del arquitecto a buscar algo allí, iban a encontrar lo natural de una oficina de arquitectura bien dotada de materiales para el trabajo y nada más. No había evidencia, se cuidaba mucho aquello. Bueno, pero claro, a esa revista no tenía acceso la DINA, la CNI, no, pero un día sí que se interceptó alguna correspondencia y se encontró aquello y hubo ahí algunos, algunos problemas que se superaron, ¿cierto? Los mismos problemas que tuvimos con otra revista que se llamó Cancionero del Viento. Fue casi simultánea porque esta revista, tengo algún que otro ejemplar por ejemplo. Fundé un grupo literario en Quirihue, ahí vivía un grupo literario que se llamaba Grupo Literario Coiquén, por el nombre de un cerro que está ahí muy evidente. Entonces, formamos el Grupo Literario Coiquén con algunos amigos que estaban empezando a escribir, que coincidíamos en ideales, en fin. Y esto ya lo hicimos de una manera distinta, no sé si lo aprecia, ¿eh? Sí, se ve. Claro, y bueno, ahí está también un poco el sello brigadista, ¿no? De la Ramona Parra, está toda esa influencia en el diseño de la tapa, de la portada, ¿eh? Si lo ve. No, no, Incluso yo no veo solo el título, no se ve el dibujo. Ah, sí. Ah, puedo sí, ver a lo mejor al Che Guevara ahí, sí, sí, sí. boinas, no sé. Bueno, pero ya esto fue escrito ya de una manera un poco más, más moderna, más Ujú. moderna. Esto, esto tuvo algún problema serio, porque rompieron un sobre, rompieron un sobre que venía con una con un remitente de Eurotour. Se supone que turismo europeo, ¿no? Ujú. Que era un poco la forma de camuflar aquellas cosas. Y bueno, dentro del sobre venía un discurso de alguien que había sido ministro del gobierno de Chile que estaba en el extranjero. Y eso lo abrió el correo. Lo abrió el correo, se lo pasó a un alcalde, ese alcalde comentó y llegaron a hacer interrogación. Afortunadamente,
había dentro del equipo, del grupo literario, de manera deliberada, yo había invitado a participar a un joven que nos conocíamos, habíamos sido vecinos, pero él era de la dictadura, era no cercano, sino que era parte de la dictadura. Entonces, para poder sustentar el grupo, lo invité a él. ¿Ya? Y en el fondo, cuando tuvimos ese problema, le dije, mira, ¿por qué no enfrentas un poco tú que conoces a esa gente? Y le dices que esto es simplemente un ejercicio que no tiene nada de malo. Ya habíamos hecho recitales bajo el nombre del grupo literario, habíamos convocado a otros autores de otros lugares, y eso estaba creciendo, ya era en el fondo, era lo que llamaban aquellos un organismo de fachada del marxismo, que es un título bastante pretencioso. Organismo de fachada del marxismo. No, era simplemente una forma de comunicarnos entre compañeros, entre gente que pensábamos lo mismo, y de ir construyendo también estos medios de comunicación y estos testimonios de que estábamos vivos, seguíamos haciendo cosas a pesar de la persecución, ¿me entiendes? A pesar de que estaba cerrado el camino a los poetas, eran seres despreciables, peligrosos, porque ejercían aquella cuestión del juicio crítico y eran peligrosos en realidad para ellos éramos. Así que bueno, solo cuento eso porque para decir que no terminó en la cárcel el ejercicio de hacer revistas, de escribir cosas, pero sí lo que a lo mejor mudó, otra cosa fue la temática, Claro, fue la temática. ¿Mm? Pero el ejercicio de escribir se mantuvo, se mantuvo. se mantuvo. Bien, quisiera saber si nos podría leer algunos poemas de Desde el Muro y para terminar, porque creo que el tiempo pasa y aunque a mí me gustaría quedarme más tiempo charlando, pues hay También, que seguir con, con los demás autores, pero sí, si nos podía leer algunos poemas. sí. Voy a ver aquí a mi propio arbitrio algunos poemas que pudiera leer. Voy a empezar por uno que es el primero, Ujú, el que inaugura el libro en el fondo. Los poemas están numerados, los títulos de los poemas son un número, y sí, bien pudiera ser la primera línea también del poema, ujú. porque va en mayúscula la primera línea. Desde el muro, que nace donde el alma se nos junta a la muerte y nos limita. Amo la miniatura de las cosas que impresas en el aire nos acechan. Desde el muro que fluye, desde el redil que habito, transitado de hoscas horas sin nombre y mudas, estoy de pie a la oscura densidad de la noche para hablarte en silencio. Y ahí hay una seguidilla de puntos suspensivos que completan una línea y luego se interrumpen con 3 puntos suspensivos en la siguiente línea. Eso ya es el diálogo mismo o aquello que se quiere comunicar. ¿Sí? Esa lengua en silencio. Lo que dice ahí en la quiere escuchar. No sé si ahí estamos explicando un poco eso de los signos que aparecen ahí, Sí, que claro. son otro poema, el 3 dice, aquí donde los sueños son mis viajes, se nos limita el ansia. Aquí toda preciada forma no se toca, se contempla hacia arriba como un Dios que no vemos. Madre, esta es la frontera con la tierra. Aquí tendimos nuestra pobre carne. No sé cuántos acepta que lea. Son Pues breves. como quiera, unos dos o tres, siempre es agradable escuchar al autor leer sus poemas. En la página 200 me detiene si quieres. No, No. es una broma. Mire, voy a contar algo. A propósito de eso de la página 200. Había un compañero que le habían enviado un libro, un amigo suyo que lo había editado, fue que era un libro, no era un libro de literatura exactamente, era un libro científico. Entonces me dice un día en la cárcel, mira, me dice que me han mandado esto y lo han dejado pasar y es un libro de un amigo muy querido que lo ha escrito acá
y tiene cosas muy interesantes. Mira lo que dice en la página 325. Empieza a contar, ¿sí? 22, 23, 24, 25. Y yo dije, pero ¿por qué no tomas más hojas y pasas luego para llegar a esa página? Me dice él, es que de esa manera estamos más conversando nosotros. Estamos más una necesidad grande de estar junto a otros, ¿no? De estar Claro. junto a otros. Como cuando, por ejemplo, un día visitó el cura a los presos, en un día que no era habitual que fuese, entonces para recoger experiencias y cosas para él manejarlas afuera. Entonces, yo empecé a caminar con él como si tuviese que contarle algo, ¿no? Y no le contaba nada. Llegamos al fondo del patio y no le decía yo nada. Él me miraba, lo miraba yo y seguíamos caminando. Y cuando estábamos ya por llegar de regreso, donde estaban los demás que necesitaban hablar con él, le digo, estoy escribiendo algunas cosas por ahí en algunos momentos. Y me dice, ten cuidado con las cosas que escriben. ¿Eh? Esa fue toda la conversación y la vuelta a ese camino duró en el patio unos 10 minutos. Ujú. Bien. Y cuando, no sé, qué es lo que hace que uno pueda ir al lado de una persona sin decir nada, pero sintiéndose que está acompañado, ¿eh? A ese grado de soledad también y de indefensión, en el fondo. Porque yo después me reía y lo recordábamos con él más tarde, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando caminamos yo no te decía nada? Sí, me acuerdo perfectamente, pero eso tiene una explicación, ¿eh? Eso es. Eh, no sé Bien. cuál era a Quizás leer. un poema más o dos y luego ya tendremos que concluir. Sí. Eh, vamos a ver este. Dice, ven, acércate al muro. Mira cómo la noche nos devora en sus alas. Mira, hermano, estos hombres. No los toques. Están enfermos, graves. Ellos, con su dolor de aire comprimido, han llegado abatidos esta tarde a tributar la lluvia que ya lejos descansa. Mira cómo regresan a la tierra. Ay, si hasta el minuto muerde estos dorsales, que tantos son, Dios mío, y pensar que sus manos, alzadas a la vida, contaron las arenas de este muro. Y ahí, donde dice de este muro, están las tres palabras, una sobre la otra. No están linealmente horizontales. Y aquí hay un poema que es una anticipación de lo que después ocurre con José Manuel Guerrero, pero ocurre a mucho tiempo después. Y yo en la cárcel escribo, Guerrero se ha dormido esta noche con su pequeño mundo arrodillado, maltrecho. José Luis Guerrero viajó mucho. Hoy recorrió la calle de fango a fango muda. La gente estaba bien. Los carros en sus sitios emprendían airosos su transportar de metro en metro el mundo a donde yo no sé. Y Guerrero entró en la carga con un montón de arena para siempre. José Luis Guerrero se ha ido. José Luis Guerrero duerme. José Luis Guerrero levanta. La única diferencia es que no era José Luis, sino que Manuel Guerrero más tarde. Ah, había cambiado el nombre. Yo puse el nombre de alguien que lo inventé, ese nombre lo creé como José Luis Guerrero. Guerrero ciertamente el apellido por lo de Guerrero, seguramente por lo audaz y por lo fuerte luchador que hubiese sido este personaje que creé aquí. Que en el fondo representaba a todos aquellos muertos que sacaban y los tiraban por ahí donde no se sabía. Entonces le puse como nombre José Luis Guerrero, pero después matan a José Manuel Guerrero. Ese poema, claro, no es una coincidencia propia del bate, ¿no? Del vaticinador, que es otra tontería que se les atribuye a los escritores. La verdad es que eso tiene una explicación diferente. Pero sí, esto me hace recordar a Guerrero, al verdadero Guerrero que muere después. Fue bien impactante aquello, porque una coincidencia
pudo haber estado el poema escrito solamente y no haber tenido que implementar eso más tarde. ¿Leo lo último? Vale, sí, porque luego vamos a terminar ¿O lo dejo hasta ahí? como quiera. Bueno, hay uno breve para nosotros. Dice, la noche está llegando como manzana negra. Cae sobre el cesto de fierros que nunca se abre al mundo de la mañana intacta. La noche, como el polvo viviente y sideral del alma, nos empaña esta carga, la carga de 1000 años que blasfema. Eso es. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por su charla tan agradable, tan agradable como la otra vez. Pues lástima que no haya podido verse en el video, y lástima que esté con catarro y medio enfermo, ¿no? Ojalá se ponga mucho mejor dentro de poco. Y bueno, si quiere, pues podremos continuar charlando del proyecto por mail o por otra Sí, videoconferencia sí, sí, juntos sí. Me en persona. encantaría, ¿cierto? Me quedan incluso muchas cosas que no he contado, que no he dicho, muchas reflexiones que hacer, muchas citas y relaciones dentro de la literatura y de esta suerte de presidio. Pero bueno, en otro momento será y ha sido muy agradable. Solidarizo también con Manuel, que también ha sido víctima de la presión política, él en otro escenario distinto. A nosotros se nos acusaba de ser amigos de Cuba, del régimen cubano, y nos castigaban por eso. Eh, entonces, bueno, pero para pensar en la fundación de una humanidad mucho más justa y más civilizada, yo tengo que ser con Manuel absolutamente afectuoso y tenerlo allí dentro de un ser humano, dentro de los seres humanos, que como todos merecen todo el respeto del mundo. Yo sí soy partidario de la Revolución Cubana, tengo mi propio concepto de eso, pero eso no me hace enemigo de Manuel, que lo crea y lo entienda Claro. él también. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros.